Buenas noches. Hoy vamos a presentar un análisis sobre las donaciones entre vivos dentro del derecho civil ecuatoriano. Utilizaremos en este caso un caso práctico, el de un filántropo que realizó varias donaciones, pero una de ellas terminó en conflicto debido a actos de ingratitud del beneficiario. A partir de este caso explicaremos cómo funcionan las donaciones, sus requisitos, las restricciones legales y cuándo pueden revocarse. Iniciaré en este caso hablando sobre la naturaleza jurídica de la donación y sus principales limitaciones según el Código Civil. El Código Civil ecuatoriano en su artículo 1432 define la donación entre vivos como un contrato mediante el la cual transfiere gratuitamente parte de sus bienes a la otra. Es decir, no es un acto unilateral, sino un contrato que requiere consentimiento de ambas partes, como ocurrió con las donaciones del filántropo en este caso. Ahora, sobre las restricciones, el donante no puede donar más allá de lo que asegure su propia subsistencia, ni tampoco puede afectar la legítima de sus herederos. Estas donaciones serían susceptibles a rescisión por inoficiosidad. Además del artículo 1417, nos dice que toda donación que supere los $800 necesitaría una insinuación judicial. Si no la tiene, puede ser declarada nula. Esto nos demuestra que la donación, aunque es un acto de generosidad, debe cumplir límites legales y estar 100% claro. Gracias. Buenas noches, yo les estaré hablando sobre las clases de donaciones. Están como por ejemplo las donaciones simples, estas se definen como bienes muebles inferiores a $800, como en el caso son aquellas pequeñas ayudas que se ha realizado. Está también como las donaciones solemnes que requieren formalidades estrictas, como por ejemplo una escritura pública, una incitación que supere más de $800 y sean considerados bienes inmuebles, y tengan escritura e inscripción. Dentro del caso, cuando el filántropo donó un terreno a una fundación, debió hacerlo en una escritura pública e inscribirlo y no hacerlo la donación de manera nula. Eh, la donación con cargo a condiciones, como por ejemplo la entrega de dinero para que el donatario termine sus estudios, dentro del caso las donaciones que el filántropo hizo a su colaboración para que estudie y represente a la fundación es una donación con carga. Si no cumple el fin, puede resolverlos. Está también las donaciones remuneratorias, compensar servicios prestados. Estas se consideran cuando el colaborador prestó servicios al filántropo para parte de las donaciones podría ser remuneratorias y no completamente gratuitas. Por último, tenemos las donaciones con cargo de restituir. Dentro del caso, si el filántropo entregó bienes para que tras su fallecimiento pasen a un tercero, estas donaciones tendrían que ser con obligación de restituirlo. Gracias. Bueno, yo voy a hablarles sobre la terminación general, donde se determina por nulidad formal, donde es falta de escritura o por insinuación. También por vicios de voluntad, imposibilidad de cumplir una condición. En el caso que el filántropo, si alguna donación importante no tuvo insinuación judicial, los herederos podrán invalidarla. Otra es la restricción por inoficiosidad, según el artículo 210, donde aplica cuando la donación afecta a las legítimas. En el caso del filántropo, donó tanto que redujo la parte legítima de sus hijos o cónyuge. Ellos pueden demandar la restricción de las donaciones más recientes. Otro es el plazo de la prescripción, donde en el caso tras la muerte del filántropo, los herederos tendrían 4 años para demandar su restricción y la otra es del efecto frente a terceros. En el caso, si el colaborador ingrato vendió o lo donó, solo podrá recuperarse si la escritura prohíba enajenar o si fue notificado antes de vender. Si no, el filántropo solo puede perder el valor del bien. Gracias. Ahora bien, en este caso también podemos hablar de que existe la revocación de la donación por ingratitud. Conforme a la base legal en el artículo 1444 del Código Civil, nos menciona que la donación puede revocarse cuando el donatario incurre en ingratitud.
Así también, conforme el artículo 1010 del Código Civil, los actos que constituyen la indignidad pueden ser los siguientes: atentar contra la vida del donante, injurias graves, malos tratos, delitos graves contra él, así como también la negociación injustificada de alimentos. En el caso puntual que estamos tratando, en el caso del filántropo, se puede evidenciar que existió insultos públicos, se atentó también contra su reputación, así como se difundió información falsa. Estos actos han calificado como injuria grave, causal de ingratitud, mencionada en el artículo 1010 del Código Civil. Por lo tanto, la donación hecha a este colaborador puede revocarse totalmente y él será considerado poseedor de mala fe de acuerdo a los insultos que lo realizó en el conflicto público que tuvo con el donante. Gracias. Bueno, y como conclusiones del caso, procede la revocación por ingratitud. Sí, el comportamiento del colaborador, injurias y ataques al honor del filántropo encaja plenamente en el artículo 1010 como causal de indignidad. ¿Pueden reincidirse en otras donaciones? Sí, se afecta a la legítima. Los herederos pueden demandar la rescisión por inoficiosidad, según el artículo 1210. Las donaciones están formalmente válidas. Depende, si no hubo una escritura pública en bienes inmuebles y si no hubo insinuación en donaciones mayores a $800. Eh, y como conclusión, el filántropo actuó con generosidad, pero cometió errores legales. Donó bienes sin proteger su legítima, no verificó formalidades y otorgó una donación a alguien que terminó siendo ingrato. Legalmente, la donación al colaborador puede revocarse, otras donaciones pueden rescindirse por inoficiosidad y los herederos tienen acciones concretas para proteger su patrimonio. Gracias.